Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Marta Sinchiguano. Soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Me encuentro cursando la carrera en Tecnología Superior en Contabilidad, tercero A nocturno. Este trabajo es para la asignatura de Microeconomía dirigida por el economista Osvaldo Lor. En esta ocasión yo les voy a hablar del libro Microeconomía tercera edición, escrito por Gravel, Hugh y Rick Ray, específicamente del capítulo 18, Producción en condiciones de incertidumbre. En primer lugar, ¿qué es la incertidumbre? Se la puede definir como la falta de conocimiento, la poca información que nos es proporcionada para tener certeza de tomar decisiones y actuar en función de ellas. Pero nunca sabemos a ciencia cierta qué resultados vamos a obtener, lo cual nos puede llevar a tener pérdidas o ganancias si logramos acertar en nuestras decisiones. Las empresas se enfrentan a dos tipos de incertidumbre. La primera, tecnológicas, las cuales son producidas por la falta de certeza cuando surge una nueva tecnología. Su utilidad y sus posibles usos futuros no son evidentes, y la incapacidad para anticipar las mejoras que experimentará en el futuro la tecnología y sus consecuencias económicas. Muchas de las nuevas tecnologías, cuando salen al mercado, tienen características que no permiten apreciar sus propiedades inmediatamente. Sus empleos potenciales van surgiendo como resultado de un prolongado proceso de mejoras, incrementando su potencial. La segunda incertidumbre es la incertidumbre de mercados. Uno de los supuestos básicos del modelo de mercados en competencia perfecta es que todos los participantes en el mercado, demandantes y oferentes, tienen la misma información relevante sobre el precio y la cantidad del bien negociado en el mismo mercado. Si alguno de los participantes en un mercado carece de una información completa y perfecta, no es posible obtener un equilibrio eficiente, lo cual produce incertidumbre en los precios. Las empresas hoy en día tienen que estar orientadas a la rentabilidad de los negocios, teniendo como propósito ser sostenibles en el tiempo, de ser responsable con los empleados, entregar un producto o servicio de calidad al mercado. Si la empresa no es rentable, no es sostenible en el tiempo. El precio es la variable que impacta la rentabilidad de los negocios de una manera más potente y más rápida. Cuando una empresa se dedica a bajar los costos y a bajar los costos variables, los costos fijos y bajar los costos variables o vender más, se les olvida que el precio es la herramienta que puede accionar la utilidad operacional de manera más rápida. Entonces, es ahí cuando tienen que ponerle más atención al sistema de costos. Y cuando se toma decisiones acertadas de costos, la rentabilidad de la empresa tiende a aumentar sus rentas o ingresos. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la empresa neutral al riesgo. Decimos que una empresa es neutral frente al riesgo
cuando muestra indiferencia entre una renta segura y una renta incierta, que tiene el mismo valor esperado. La renta tiene una utilidad marginal constante. En cambio, la empresa aversa al riesgo prefiere evitar la incertidumbre en sus inversiones financieras, teniendo un nivel de rechazo al riesgo y prefiere una renta segura a una renta arriesgada que tenga el mismo valor esperado. Los individuos racionales actúan buscando maximizar su utilidad esperada. Si el individuo presenta una utilidad cóncava, en que la riqueza tendría para él una utilidad marginal decreciente, ¿qué quiere decir? Que estamos en presencia de una empresa o inversionista averso al riesgo. En definitiva, para una empresa aversa al riesgo, ganar una cierta cantidad le es menos significativa que la probabilidad de perder esa misma cantidad. En la estática comparativa, ¿qué vendría a ser? Es una comparación de dos o más estados de equilibrio de un mismo modelo económico, sin tener en cuenta lo que pudo haber provocado el paso de una situación a otra. Los efectos de un cambio en el beneficio fijo. Los impuestos de suma fija o los cambios de los factores fijos no tienen ningún efecto sobre las decisiones de una empresa competitiva en una situación de certeza. La empresa responde únicamente si hay cambios de precios o del coste marginal, puesto que solo estos cambios afectan a los beneficios o costes marginales de su acción. Les voy a hablar sobre lo que es el aumento del nivel de incertidumbre. Alternativamente a un desplazamiento hacia la derecha de la distribución de los precios, vamos a suponer que dicha distribución se hace más arriesgada, en el sentido de que se achata y se alarga por los extremos, pero manteniendo la media constante, o también llamada aplanamiento con media constante. Sabemos que un aplanamiento con media constante de una variable aleatoria cualquiera reduce el valor esperado de toda función cóncava de dicha variable. Así pues, un aplanamiento con media constante en la distribución de los precios hace que el propietario de la empresa esté en peor situación siempre que su utilidad sea cóncava en precios. Así que un aplanamiento con media constante en la distribución de precios haga que las empresas aversas al riesgo estén en peor situación. Las empresas aversas al riesgo siempre ganan con la estabilidad de precios. Como podemos observar en las imágenes, ahí tenemos una graficado cómo es que ven estas empresas al riesgo. En la una le es indiferente y en la otra imagen se cubre de todo tipo de riesgos. El efecto de una mayor incertidumbre sobre la producción de la empresa depende si el valor marginal de la producción aumenta o disminuye por un aumento de la incertidumbre. Por el contrario, las empresas neutrales al riesgo solo se preocupan del precio esperado. No les sorprende un aplanamiento con media constante en los precios para poder hacer predicciones
más definitivas sobre el efecto que tendrá una mayor incertidumbre. Es necesario utilizar definiciones menos generales de un aumento de la incertidumbre que la de un aplanamiento con media constante en la distribución de precios. En conclusión, podemos decir que un incremento del riesgo absoluta decreciente será aún más aversa al riesgo y querrá reducir su exposición al mismo reduciendo su producción. En condiciones de incertidumbre, la empresa aversa al riesgo puede alterar su comportamiento en respuesta a cambios en los impuestos o costes fijos. El valor marginal de la producción depende de la utilidad marginal del beneficio en cada estado, así como de los precios y del coste marginal. Los cambios del elemento fijo del beneficio cambian la utilidad marginal del beneficio en todos los estados y puede hacer que la empresa altere su producción. Ahora les voy a hablar sobre lo que son producción en mercados de futuros. Los mercados de futuro consisten en la realización de contratos de compra y venta de un activo bajo condiciones acordadas que se ejecutarán en un futuro y también en un tiempo previamente acordado. Esto es lo que nos dice el concepto básico de producción con mercados de futuro. También en el mercado de futuros se pueden intercambiar toda clase de activos como acciones, divisas, granos, metales, carnes, oro, petróleo, energéticos, maíz y las muy conocidas ahora en estos tiempos, las criptomonedas, entre muchas otras, entre otros muchos más activos que existen. Las medidas para reducir el riesgo también afectan a otras decisiones, lo que provoca cambios en la utilización de factores productivos o en el nivel de producción de la empresa. Así entonces, las innovaciones tecnológicas o del mercado que facilitan que las empresas distribuyan el riesgo tendrán probablemente repercusiones significativas sobre los mercados de factores y de productos. En el mercado de futuros, el precio de una unidad contratada a futuros es el precio del inicio del pacto y el comprador de este contrato tiene derecho a recibir una unidad del bien por parte del vendedor en la fecha especificada en la que ya se conocerá el estado de la naturaleza. En esa fecha se abrirá el mercado al contado de ese bien y el precio al contado vendrá dado por la demanda total de los consumidores y por la oferta total en el estado de la forma habitual. La oferta total del bien en el mercado al contado es la cantidad total producida. La parte de la producción de los fabricantes que se vendió en el mercado de futuros y que se entregó a los compradores de los contratos de futuros. Es vendido a continuación en el mercado de contado por los tenedores de los contratos de futuro. El resto de la producción de los productores se vende directamente en el mercado al contado. En el mercado de futuro participan
productores y también los llamados especuladores. Los productores utilizan el mercado de futuros para protegerse de la variación de precios y así negocian los precios conociendo de antemano, y los especuladores aprovechan el mercado de futuros para obtener ganancia de los movimientos de precio. A diferencia de los primeros, los especuladores se aprovechan de los mercados en movimiento. En estos mercados, como mencionaba, se tiene que firmar un contrato al inicio de la transacción. En este, la fecha de entrega de los bienes o mercancías está fijada en un punto determinado en el tiempo. De ahí la expresión futuros. Es decir, son contratos que se cumplen en un plazo determinado. El mercado de futuros puede ayudar a proveedores y productores, puede ayudar a protegerse de cambios de precios en una mercancía. En el mundo de finanzas, el mercado de futuros hace referencia al mercado en el que se comercializan contratos estandarizados de compra-venta de una cierta mercancía a un precio y cantidad determinados. De esta forma, los mercados de futuros nacen con la necesidad de estabilizar y apaciguar los precios y cantidades a intercambiar en el momento preciso. Se trata entonces de un elemento de cobertura, es decir, de protección sobre posibles decisiones del mercado que permitan una regularidad en la comercialización. Un contrato de futuros debe contener las siguientes especificaciones: activo o bien subyacente, tamaño del contrato, calidad y lugar de entrega, especialmente si el activo es alguna materia prima, y la fecha de vencimiento, que es muy importante en este tipo de contratos. Las empresas aversas al riesgo en situaciones de incertidumbre tecnológicas o del mercado pueden intentar reducir la incertidumbre de sus beneficios con este tipo de mercados de futuro, adoptando métodos de producción más flexibles, de forma que cuando el estado de la naturaleza se revela, tenga un mayor conjunto de oportunidades o una penalización menor por haber formado decisiones ex antes que resultan muchas de las veces ser incorrectas. También se puede recurrir a medios tecnológicos para reducir el riesgo tecnológico y del mercado. Y se puede recurrir a medios del mercado para reducir el riesgo del mercado y tecnología. Les voy a explicar con un ejemplo. Como podemos ver aquí en las imágenes, un campesino cosecha trigo para vendérselo a los molineros para fabricar harina. Tanto el campesino como el molinero quieren cubrirse de la variación de precios del futuro. Bien sabemos que los precios son cambiantes. Esto puede deberse al mal clima, puede que haya sequía, entonces generarán la escasez de harina. ¿Qué tendría que hacer el campesino en este caso? Él debe vender su producto más caro, ya que es escaso, y esto afectará al molinero,
pues él no desea comprar materia prima costosa, ya que esto le generaría menor ganancia en su producción. Aquí es donde entra la oferta y la demanda, que son las fuerzas que mueven los mercados. Entonces, ni al molinero le gustaría comprar muy caro, ni al campesino vender muy barato. Aquí es donde se crea el contrato de futuros. Ambas partes deciden el precio de hoy, un precio que que se mantendrá cierta fecha en el futuro. Y cuando llegue ese día, tanto comprador como vendedor intercambiarán el bien o el activo. Supongamos que el 1 de abril de 2022, el trigo cotiza a $600 por tonelada. Basado en este cálculo, el campesino y el molinero acuerdan que el 1 de octubre de 2022 se entregará una tonelada a $600, independientemente de que el valor aumente o disminuya. Llegada la fecha, el 1 de octubre, el campesino deberá entregar la tonelada de trigo al molinero con cierta calidad acordada en el contrato a $600. Por el contrario, el molinero recibe la tonelada de trigo y paga los $600. El 1 de octubre, la tonelada de trigo cotiza a $530 por tonelada. Entonces, en esta transacción, el campesino ganó $70 y el molinero perdió $70, ya que el valor presente bajó a lo que habían acordado en el contrato a futuro. En estos tipos de contratos siempre habrá un ganador y un perdedor. Son riesgos que deben tomar y que se deben asumir. Esta ha sido mi presentación. Espero les haya gustado. Muchas gracias.